El sendero de probación precede al sendero de iniciación o santidad y señala esa etapa en la vida del hombre cuando se pone definidamente del lado de las fuerzas de la evolución, trabajando al mismo tiempo en la construcción de su propio carácter. Entonces se controla a sí mismo, cultiva las cualidades de que carece y procura controlar afanosamente su yo inferior. Construye su cuerpo del alma con deliberado propósito, llenando los vacíos que puedan existir y tratando de convertirlo en adecuado receptáculo para el principio crístico. La analogía entre el periodo prenatal del ser humano y el desarrollo del espíritu interno es sumamente interesante y podría considerarse como el momento de concepción que corresponde a la individualización y la gestación de 9 meses que corresponde a la rueda de la vida y la iniciación que corresponde a la hora del nacimiento. El sendero de probación corresponde al último periodo de gestación a la formación del Cristo niño en el corazón del hombre. En la primera iniciación, el niño comienza el peregrinaje en el sendero, lo cual representa simplemente el paso de un grado al otro. Se establece una estructura para el recto vivir, recto pensar y recta conducta. A esto se lo llama carácter y ahora debe ser vivificado, internamente vivido. Se dice, siembra una idea y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. El destino inmortal de cada uno y de todos consiste en alcanzar la conciencia del yo superior y por lo tanto la del Espíritu Divino. Cuando la forma está preparada y cuando el templo de Salomón ha sido edificado en la cantera de la vida personal, entonces penetra la vida crística y la gloria del Señor se proyecta en su templo. La forma se hace vibrante. Aquí reside la diferencia entre la teoría y la conversión de esa teoría en parte de uno mismo. Podemos tener un cuadro o una imagen perfecta, pero carece de vida. La vida podrá ser moldeada de acuerdo a lo divino, hasta donde sea posible. Podrá ser una excelente copia, pero carece del principio crístico interno. El germen ha estado allí, pero aletargado. Entonces es sustentado y traído a la vida, y así se logra la primera iniciación. Mientras el hombre recorre el sendero de probación, se le enseña principalmente a conocerse a sí mismo, a cerciorarse de sus debilidades y a corregirlas. Al principio aprende a trabajar como auxiliar invisible, manteniéndose generalmente durante varias vidas en este estado de trabajo. Más tarde, a medida que progresa, se le da un trabajo más selecto, se le enseña los rudimentos de la sabiduría divina y entra en los últimos grados del aula de aprendizaje. Es conocido por un maestro y está bajo el cuidado para enseñanza definida de uno de los discípulos de ese maestro o de un iniciado si posee grandes aptitudes.
Los iniciados de primero y segundo grado instruyen a los discípulos aceptados y a quienes están en estado de probación, realizándolo en todo el mundo entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, lográndose así la completa continuidad de la enseñanza. Se reúne en el aula del aprendizaje y el método es parecido al de las grandes universidades. Clases a ciertas horas, trabajos experimentales, exámenes y un gradual ascenso y progreso a medida que se pasan las pruebas. Cierto número de almas en el sendero de probación están en un sector análogo al de las escuelas de enseñanza secundarias y otros han ingresado en la universidad del alma. La graduación se obtiene cuando se recibe la iniciación. El iniciado entonces puede entrar al aula de la sabiduría. Los egos avanzados o almas avanzadas o los de tendencia espiritual que no están en el sendero de probación reciben instrucciones de los discípulos y para bien de ellos a veces los iniciados dictan clases muy extensas. Su trabajo es muy rudimentario, aunque oculto desde el punto de vista mundano, y aprenden bajo supervisión a ser auxiliares invisibles. Esto por lo general son extraídos entre las almas más avanzadas, quienes están en el sendero de probación. Los más avanzados y los que están cerca de la iniciación colaboran a menudo en lo que podría denominarse el trabajo departamental y forman un grupo de auxiliares para los miembros de la jerarquía. Debe recordarse que cada uno de nosotros es reconocido por el brillo de su luz. Este es un hecho oculto. Cuando más sutil es la materia de nuestros cuerpos, más brillará la luz interna. La luz es vibración y por la intensidad de la vibración se mide la aptitud de cada uno. De allí que nada puede impedir el progreso del hombre siempre que trate de purificar sus vehículos. A medida que continúa el proceso de refinamiento, la luz interna brillará con claridad, cada vez mayor, hasta que grande será la gloria del hombre interno. En consecuencia, todos somos graduados de acuerdo a la intensidad de nuestra luz, al grado de vibración, a la pureza del tono y a la claridad del color. Por lo tanto, de nuestra graduación depende quién será nuestro instructor. El secreto reside en la similitud de vibración. Se dice con frecuencia que cuando la demanda es suficientemente fuerte, el instructor aparece. Cuando construimos con la debida vibración y nos ponemos a tono con la clave correcta, nada puede impedir que descubramos al Maestro. La mayor parte de la tutela de un discípulo está en manos de algún iniciado o discípulo avanzado que vigila a su hermano menor y es responsable ante el maestro de su progreso, informándolo regularmente. El karma es en gran parte el árbitro de esta relación. Precisamente en la actualidad, debido a la gran necesidad mundial, se emplea un método ligeramente diferente. Algunos maestros que hasta ahora no admitían discípulos dan entrenamiento intensivo a algunos de ellos. El trabajo de los maestros que aceptan discípulos
es tan grande que fueron delegados a otros maestros sus estudiantes más prometedores, reuniéndolos en pequeños grupos durante un breve periodo. Se está realizando el experimento de intensificar la enseñanza y someter a los discípulos, no a los iniciados, a frecuentes y fuertes vibraciones de un maestro. Involucra un riesgo, pero si el experimento da buenos resultados, contribuirá a ayudar enormemente a la raza.